Quizás pienses que el universo es injusto, que las personas buenas, sensibles, nobles, son las que más sufren, que quienes aman con pureza terminan con el corazón roto, mientras los que hieren, mienten y traicionan parecen salir ilesos, incluso recompensados. Sonríen en fiestas, son aplaudidos, admirados por multitudes que no conocen su verdad. Y tú guardas silencio, con el alma hecha pedazos y una sola pregunta retumbando dentro. ¿Por qué? ¿Por qué duele tanto hacer lo correcto? ¿Por qué, si diste todo desde el corazón, terminaste siendo la parte rota de la historia? Tal vez estás pasando por eso ahora. Tal vez hoy estás tratando de entender por qué, a pesar de haber actuado con amor, con lealtad, terminaste siendo herido por alguien que parecía incapaz de sentir culpa. Y entonces surge esa gran interrogante que muchos llevan grabada en el alma. ¿Dónde está la justicia divina? Hoy quiero hablarte de eso, de algo que pocas veces se dice, algo que no escucharás en sermones, ni en discursos moralistas, pero que opera con una precisión tan profunda como invisible. La justicia divina no grita, no busca venganza, pero jamás olvida. Y hay tres cosas, sí, tres, que esta justicia, silenciosa, implacable e invisible, jamás perdona. Tres heridas que, cuando se infligen, dejan una marca energética en el alma de quien las causa. Y si tú has sido víctima de alguna de ellas, debes saber algo. Nunca has estado solo. Hay un movimiento sutil, intangible, que está trabajando a tu favor. Muchos lo llaman karma. Pero no estamos hablando de supersticiones ni religiones. No es un invento místico de antiguas culturas. Es una ley, tan real como la gravedad. Y lo más importante, no necesita que creas en ella para funcionar. El karma no se alimenta de tu fe. Se alimenta de tu energía, de tus actos, de tus intenciones. Imagina por un instante un boomerang invisible. Cada pensamiento que cultivas, cada sentimiento que alimentas, cada palabra que pronuncias, cada acción que ejecutas, todo eso se lanza al universo como una frecuencia, como una onda que, tarde o temprano, regresa a ti con la misma fuerza que emitiste. Aquellos que destruyen a otros con mentiras, que traicionan con una sonrisa, que humillan en silencio y se van como si nada, no están impunes, solo están en espera, porque el karma no actúa cuando tú quieres, actúa cuando la enseñanza ya no puede evitarse, y cuando lo hace, no deja nada sin equilibrar. Así como la sombra no puede separarse de quien la proyecta, tampoco el karma se despega de quien ha causado dolor consciente. Por eso, si hoy estás viviendo el resultado de una injusticia, no te preocupes por ver caer a quien te hizo daño. Ocúpate de sanar tú, porque cuando tú sanas, el karma se encarga. Cuando tú perdonas, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. Abres espacio para que la justicia superior actúe sin interferencias. La vida siempre devuelve lo que das. Y si diste amor, aunque no te lo devolvieron, créeme, eso no se perdió. Se está gestando algo mayor para ti. Y si fuiste herido por alguien que no mostró culpa, no te atormentes esperando que la vida le devuelva el dolor en la misma moneda. La vida no imita tu sufrimiento. La vida corrige desde el alma. Y nadie escapa de su propio reflejo, porque todo lo que hacemos a otros, en realidad, nos lo hacemos a nosotros mismos. Si te gustó este mensaje y quieres seguir recibiendo reflexiones que despierten tu conciencia y sanen tu alma, suscríbete a este canal. Aquí no hablamos desde la rabia ni el resentimiento. Aquí hablamos desde la verdad, la energía y la transformación interior. Recuerda, lo que das, vuelve. Y tú estás a punto de recibir todo lo bueno que mereces. Confía. La justicia divina nunca llega tarde. Y todo eso, absolutamente todo, regresa. No como castigo, sino como consecuencia, como un eco, como un reflejo invisible de lo que un día fue emitido. Carl Jung, el gran explorador del alma humana, decía con claridad casi profética: aquello a lo que no nos enfrentamos en nosotros mismos, vuelve desde fuera como destino. Y entonces, ¿qué es el karma? Sino ese destino construido por nuestras propias acciones inconscientes. ¿Qué es el karma? Sino el espejo exacto de lo que hemos hecho, pensado, sentido, incluso en secreto, creyendo que nadie lo vería. Dime algo. ¿Alguna vez has visto a alguien herirte, traicionarte, romperte con crueldad, y luego continuar su vida, como si nada hubiera pasado?
Has visto cómo siguen sonriendo, siendo celebrados, aplaudidos, mientras tú recogías los pedazos de tu alma. Tal vez sí. Y quizás por eso estás aquí. Porque hay una verdad que nadie dice. Una verdad que duele, pero también libera. El retorno del mal no ocurre primero afuera. Ocurre adentro. No comienza destruyendo su carrera, ni sus finanzas, ni su salud. Comienza en silencio, en el alma, en la raíz energética de quien ha herido. Cuando alguien te daña con plena conciencia, no solo está contaminando tu historia, está envenenando la suya. Aunque no lo vea, aunque reciba elogios en redes sociales, aunque duerma tranquilo, por ahora, porque el boomerang ya ha sido lanzado. Y lo primero que la justicia divina nunca perdona es esto: la destrucción de la confianza, la traición, la violación consciente de lo sagrado. Cuando alguien comete esa violencia, sí, es violencia, algo se rompe, pero no solo en ti, se rompe en quien lo hizo. Tú quizás estés cargando con las consecuencias ahora, quizás llorando en silencio, sintiendo que fuiste ingenuo, culpándote por haber creído, por haber amado con el corazón abierto. Pero escúchame bien, tú no perdiste, quien perdió fue quien te traicionó, porque al romper la confianza, esa persona rompió una parte de sí, rompió su capacidad de crear vínculos reales, de amar con verdad. Y ese tipo de herida no sangra por fuera. No aparece en diagnósticos, pero carcome el alma, lenta, silenciosamente. Esas personas pasan a vivir una farsa, construyen relaciones sobre bases rotas, y viven desconfiando de todos, porque en el fondo saben la oscuridad que ellos mismos han sembrado. Ven espejos donde hay personas, proyectan sus propias sombras sobre los demás, y así viven, a la defensiva, fingiendo seguridad, pero vacíos por dentro. Ese es el verdadero castigo. ¿Te has preguntado por qué algunos parecen vivir rodeados de relaciones superficiales? ¿De vínculos falsos? ¿De amistades que no sostienen nada? Quizás están cosechando lo que sembraron. El karma no siempre llega como una desgracia visible. No siempre se manifiesta en una enfermedad, en una quiebra o en un accidente. A veces, llega disfrazado de lo que parecía éxito. Llega en forma de una soledad sutil, en fiestas vacías, en camas grandes con noches largas, en una risa que suena fuerte, pero con ojos que no brillan. Llega como insomnio sin explicación, como ansiedad constante, como una sensación interna de vacío, a pesar de tenerlo todo. Y esa, amigo mío, amiga mía, es la justicia divina. No llega con truenos, no aparece en la plaza pública, actúa entre líneas, con precisión quirúrgica. Se manifiesta en los sueños que no se cumplen, en las relaciones que no duran, en la desconfianza permanente, en la necesidad de distracción constante, porque el silencio se vuelve insoportable. ¿Conoces a alguien así? Alguien que siempre necesita estar rodeado, ocupado, entretenido, porque no puede soportar estar a solas consigo mismo. Ese es el grito del alma cobrando su precio. El precio del daño causado, del amor traicionado, del vínculo roto. Jung lo decía con sabiduría: quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Pero muy pocos se atreven a mirar hacia adentro, porque allí habitan las sombras. Allí está el dolor que sembraron en otros. Y nadie quiere enfrentarse al peso de su propia oscuridad. Quizás tú, en cambio, estés tratando de entender por qué el dolor aún no se va. ¿Por qué aún sientes la herida? ¿Por qué todavía hay injusticia dentro de ti? Y quiero decirte esto, con toda la certeza del alma, porque eres humano, porque sentiste con el alma, y porque cuando algo fue verdadero en ti, no se borra de un día para otro, pero también porque está sanando, y en ese proceso, la justicia superior también está actuando, no como tú querrías, no con castigos visibles, sino con correcciones invisibles. Y tú no estás solo. El universo no ha sido injusto contigo. Solo te está preparando para un amor más alto, para vínculos más profundos, para una versión tuya más despierta. Y a quien rompió algo sagrado, el alma le pasará la factura, no con rabia, sino con verdad. Y la verdad siempre cobra lo suyo. Quizás creas que estás estancado, que todos los demás han seguido adelante,
Que la vida continúa para ellos mientras tú te has quedado atrapado, repitiendo escenas en tu mente, sintiendo que no avanzas, que no sanas, que no olvidas. Pero escúchame bien, no estás estancado, estás en proceso de curación, y curarse lleva tiempo. No se trata de aparentar fortaleza, se trata de reconstruir desde adentro, y eso no se ve en redes sociales. Eso no da aplausos, pero sí da paz, a su debido tiempo. Mientras tú sanas, tal vez el otro parezca libre. Ríe, sale, publica, brilla, pero no confundas movimiento con libertad. Hay cárceles invisibles que no tienen barrotes, pero aprisionan igual. Y una de esas cárceles se llama la propia conciencia, porque hay un momento, tarde o temprano, en el que todo lo que fue hecho, lo dicho, lo manipulado, lo destruido con intención, vuelve. Pero no como una maldición, no como un rayo divino. Vuelve como aprendizaje, vuelve como revelación. Y en ese momento, las máscaras caen, las excusas dejan de tener sentido, las sonrisas ya no sostienen la mentira. Y es ahí donde entendemos que el karma no es venganza, es una respuesta exacta, un espejo que muestra no solo lo que hiciste, sino quién fuiste realmente. Porque el karma revela, no solo devuelve, muestra, expone, desnuda. Y si tú fuiste víctima, quiero que sepas algo crucial. Eso no te define. Lo que te define es lo que eliges hacer con ese dolor. Puedes convertirlo en una prisión, o en una puerta, en una muleta, o en una palanca. Puedes quedarte repitiendo la historia, o puedes transformarte en el autor de un nuevo capítulo. Y el hecho de que estés aquí, escuchando esto, es una señal. Estás eligiendo crecer. Estás diciendo, ya basta. Estás despertando. Por eso, no te desesperes esperando ver justicia afuera, porque la justicia más profunda ya ha comenzado, y comienza dentro. El universo tiene una perfección sutil, una sincronía divina. No castiga, equilibra. Y hay 3 acciones, 3 heridas, que una vez cometidas, abren un ciclo de consecuencias invisibles, pero inevitables. Estas son la traición consciente, la distorsión de la verdad, la destrucción del sentido de vida del otro. 3 actos imperdonables para el alma, 3 acciones que desencadenan un precio espiritual, aunque el mundo no lo vea, aunque parezca que todo sigue igual. Hoy nos sumergiremos en la primera, la traición que rompe la confianza y encierra al traidor en una soledad sin salida. ¿Recuerdas la última vez que confiaste plenamente en alguien? Quizás fue un amigo de toda la vida, un amor que parecía seguro, un familiar que te miraba con ternura, y en un acto de fe, dejaste la puerta abierta, sin condiciones, sin miedo, con el alma desnuda. Entra, dijiste, aquí estás a salvo. Pero no todos los que entran para cuidar. Algunos entran para destruir. Y lo más doloroso no es el daño que hacen, es saber que lo hicieron a propósito. Y ahí algo dentro de ti muere, no por debilidad, sino porque se pisoteó lo más sagrado, tu capacidad de confiar. Carl Jung lo dijo con claridad. La confianza es como un jarrón de cristal. Una vez roto, jamás vuelve a ser igual. Y no solo sufre el traicionado, el traidor también comienza a morir por dentro, aunque no lo sepa, aunque lo niegue, aunque lo oculte bajo excusas. Porque romper la confianza de alguien no es solo un error, es un acto de violencia espiritual. Es traicionar la parte más humana del otro, su entrega. Conocí a una mujer de 57 años, que me dijo una frase que jamás olvidaré. Mi cuerpo se curó, pero mi alma no. Estaba en tratamiento contra el cáncer. Su esposo, en el momento de mayor vulnerabilidad, la abandonó. Se fue con otra. Le dijo que necesitaba respirar. Y respiró, lejos de ella. Lo que más dolió, decía, no fue lo que hizo. Fue que le di lo más delicado de mí. Y lo trató como basura. Nunca pidió perdón. Nunca regresó. Siguió con su vida. Pero ella sabía. Y en el fondo, él también sabía. Que lo que destruyó no era solo de ella. Era también de él. Porque quien destruye la confianza de otro, destruye su propia paz. Empieza a ver enemigos en los amigos.
mentiras en las verdades, traiciones donde hay amor. Ríe, pero no siente. Abraza, pero no se entrega. Vive, pero no está vivo. Ese es el primer castigo del karma. La desconexión con uno mismo. ¿Te pasó algo parecido? Tal vez no fue un amor. Tal vez fue tu mejor amiga, tu hermana, un hijo, un socio, alguien que prometió estar y eligió irse. Y duele, lo sé, porque lo que duele no es la escena. Es la ruptura invisible de la confianza, el eco que queda después, la sensación de que el mundo ya no es seguro, de que el alma se encoge, y ahí es donde muchos se endurecen, cierran el corazón, desconfían de todos, se vuelven fríos, se encierran en la armadura, pero tú no, tú estás aquí, tú sigues creyendo que aún vale la pena amar, y eso no es debilidad, eso es coraje, tu capacidad de confiar es una joya, y quien la rompió, no la merecía. Eso no te hace ingenuo, te hace humano. Recuerda lo que decía Jung: quien no se enfrenta a su sombra, queda dominado por ella. El que te traicionó, proyectó su oscuridad sobre ti. No fue tu culpa, fue su incapacidad de verse a sí mismo. Y así empieza el karma, no como castigo, sino como espejo, no para vengarse, sino para restaurar. Porque la justicia divina no busca dolor, busca equilibrio. Y ese equilibrio ya está ocurriendo. Si has vivido esta herida, si tu alma fue tocada por la traición, te invito a seguir conmigo, porque en la siguiente parte exploraremos la segunda herida que el alma nunca olvida, la distorsión consciente de la verdad, y cómo esa mentira que pareció salvar al otro, comenzó a destruirlo desde dentro. Suscríbete, no por mí, sino por ti, porque lo que viene puede liberarte. El mundo se vuelve inseguro, desconfiado, fragmentado, no porque haya cambiado, sino porque hay personas que comienzan a proyectar su propio caos en él. Él o ella, la persona que alguna vez traicionó, hirió, mintió, empieza a ver trampas en cada esquina, sospecha de todos, espera traiciones donde hay amor, detecta amenazas en los gestos más inocentes, porque en el fondo, está viendo su propia capacidad de traicionar reflejada en los demás, y sin darse cuenta, se va aislando, se encierra en una burbuja de desconfianza, no porque el mundo le haga daño, sino porque no ha podido mirar con honestidad el daño que él o ella causaron. ¿Has conocido a alguien así? Siempre alerta, tenso, con los hombros rígidos, la mirada defensiva, la palabra afilada, siempre esperando que algo salga mal. Muchas veces no son víctimas de la vida, son víctimas de sí mismos, de sus actos no integrados, de sus heridas no sanadas, de sus errores nunca aceptados. Y esas heridas crecen como fantasmas, no se ven, pero lo ocupan todo. Se apoderan de la mente, del corazón, de los vínculos. ¿Has conocido a alguien que ha desaprendido a confiar? Alguien que vive rodeado de gente, pero no conecta verdaderamente con nadie, que sonríe, pero no se entrega, que habla, pero no escucha, que aparenta paz, pero se aleja de todo lo real. Muchas de esas personas no siempre fueron víctimas, fueron verdugos, y hoy están cosechando la soledad que sembraron. Y tal vez al escuchar esto, una parte de ti siente placer. Quizás piensas, bien hecho, que lo pague. Es humano sentirlo, pero quiero proponerte algo más grande, más liberador. Transforma ese resentimiento en comprensión, no por ellos, por ti, porque guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro se enferme, y tú ya has sufrido demasiado, ya has intentado entender, analizar, explicar. Basta, es hora de volver a ti, de recogerte, de comenzar de nuevo. Mira a tu alrededor, relaciones desechables, vínculos frágiles, personas vacías que ya no saben cómo amar. La confianza se ha convertido en un artículo de lujo. Y tú, con todo lo que has vivido, puedes elegir cerrarte o curarte, repetir el ciclo o romperlo. Sé que no es fácil. Después de una traición, todo parece sospechoso. El mundo se vuelve afilado. Las palabras suenan huecas. Las miradas se sienten frías. Pero dentro de ti,
Todavía hay un rincón que cree, que quiere confiar, que quiere amar. Ese lugar es sagrado. Cuídalo. No todos saben cómo empezar. Pero tú sí. Tú estás aquí. Tú estás buscando. Y por eso quiero hablarte del método Lud de Jung. Un ritual diario. 5 minutos de práctica. No es una promesa mágica. Es un camino real, basado en la psicología profunda, para ayudarte a integrar tus sombras, sanar tus heridas y volver a ti. Volver a confiar en ti, en la vida, en el otro. Si quieres empezar, el enlace está en el comentario fijado. Tal vez ahí comience tu verdadera justicia divina, no como venganza, sino como equilibrio. Porque hay una verdad que pocos dicen. La justicia divina no necesita gritar. Actúa silenciosamente, primero en el alma, después en el mundo. ¿Has notado cómo algunas personas viven dentro de una mentira pulida? Parecen tenerlo todo bajo control, caminar seguros, mirar con orgullo, pero basta una noche de insomnio, un espejo desordenado, un silencio más profundo, y todo comienza a desmoronarse, porque la segunda herida imperdonable por la justicia divina es esta: la distorsión de la verdad. La traición destruye vínculos, pero distorsionar la verdad destruye al yo. Es una grieta interna, invisible, como un virus en el sistema de integridad. La persona que hace daño y luego se convence de que fue la víctima, la que miente, pero se repite a sí misma que solo se defendía. La que hiere, pero cree que estaba reaccionando con razón. ¿Has mirado alguna vez a alguien y pensado, ¿cómo puede dormir tranquilo después de lo que hizo? La verdad es que no duerme tranquilo. Se ha anestesiado. Y la anestesia emocional es una de las peores tragedias del alma, porque impide el arrepentimiento. Nos encierra en una ilusión elegante, pero corroída por dentro. Carl Jung llamaba a eso persona, la máscara que usamos para ser aceptados. Pero si esa máscara no protege, sino que oculta, entonces se vuelve cárcel, una prisión de espejos, donde ya no sabes quién eres. ¿Conoces a alguien que repite la misma historia distorsionada del pasado? Como si intentara convencerse de que no tuvo culpa. Esa repetición no es casualidad. Es defensa. Es desesperación. Es el yo tratando de sostener una identidad que se desmorona. Porque la mente puede mentir, pero el cuerpo, no. El inconsciente, no. Los sueños, no. El alma, menos aún. La mentira deja rastro, en forma de ansiedad, de insomnio, de relaciones vacías, de una vida que, inexplicablemente, pierde sentido. ¿Alguna vez te sentiste rodeado de personas que viven una mentira? Que sonríen para la foto, pero por dentro están huecas. Ahí también actúa la justicia divina, no con rayos, no con tragedias, sino con desconexión interior. Perderse a uno mismo es el precio más alto que se puede pagar. Estar rodeado de gente, pero sentirte solo. Reír, pero sentirte extraño en tu propia vida. Vivir, pero no reconocerte. Esa es la soledad del alma, que se ha desconectado de su verdad, que ya no sabe si actúa o siente, si es o si finge. ¿Has intentado hablar con alguien así? Mostrarle que estaba lastimando, huyendo, distorsionando, y te miró, y se rió, y dijo, estás exagerando. Es difícil, pero no imposible, porque tarde o temprano, la conciencia despierta, y cuando lo hace, todo lo no dicho comienza a gritar. Y tú, que ya has despertado, puedes ser ese espejo para otros. Si te identificas, deja una sola palabra en los comentarios. Desperté, porque a veces, una sola palabra, dicha desde el alma, puede liberar a otra persona de su sombra. El orgullo, uno de los mayores obstáculos para la curación. No grita, no empuja, no golpea, pero cierra el corazón con cerrojos invisibles y convierte la prisión interna en una especie de hogar. Un hogar donde el alma no respira, pero se acostumbra. Y como dice el viejo refrán, no hay mentira que dure para siempre, porque la vida, con su inteligencia perfecta, nos lanza una y otra vez a ciclos donde todo lo que intentamos ocultar termina saliendo a la luz. Ese es el segundo pecado imperdonable para la justicia divina. No simplemente equivocarse,
sino mentirse a uno mismo sobre el error. Es hacer daño y verse como víctima. Es causar dolor y vestirse de inocencia. Es jugar con almas y convencerse de que no fue para tanto. Y créeme, una vida construida sobre ese autoengaño está condenada a colapsar, no por castigo divino, sino por una simple verdad psicológica. El alma no puede sostener eternamente una mentira. Es como intentar mantener un castillo de naipes sobre un ventilador. Tarde o temprano, todo cae. ¿Quieres un ejemplo? Piensa en figuras públicas que construyeron por años una imagen de perfección, intachable, sin fisuras, hasta que un día, un detalle, una frase, una elección, y todo explota. Pero no fue eso lo que los destruyó. Lo que los destruyó fue el colapso interno, que llevaba años ocurriendo en silencio. La caída externa solo fue el reflejo de una implosión del alma. Y esto no solo les pasa a ellos. Nos pasa a todos. Famosos o anónimos, ricos o pobres. Todos estamos lidiando con lo mismo. La verdad. Y la verdad no grita, pero es insistente. No acepta ser ignorada por mucho tiempo. Así que hoy, te pregunto directamente, ¿qué parte de ti has estado evitando mirar? ¿Qué historia estás tratando de justificar? ¿Qué error estás llamando lección solo para no sentir culpa? Si esta pregunta te incomoda, es porque tal vez estás más cerca de la verdad de lo que imaginas. Y eso es bueno. Si te animas, escribe en los comentarios una palabra, una frase, algo que necesites enfrentar. Tal vez el simple hecho de nombrarlo sea el primer paso para tu liberación, y tu honestidad será un espejo, para que otros también se liberen, porque al final, todos estamos intentando curarnos de la misma enfermedad, la desconexión, la distancia entre lo que somos, y lo que fingimos ser, y esa distancia es el terreno del karma. Puede que no veas las consecuencias inmediatas, en quienes te lastimaron, pero confía, nadie escapa de sí mismo. La justicia divina puede ser lenta para los impacientes, pero es infalible, y no llega con rayos ni tragedias, sino con insatisfacción crónica, relaciones que no se sostienen, logros que no llenan, noches en las que la almohada se convierte en un tribunal. No hay éxito que silencie la conciencia, no hay aplauso que sane el alma falsa. Y esa implosión silenciosa, es una de las formas más profundas de justicia. Porque el mundo sigue, pero por dentro, todo colapsa. Y es ahí, en ese silencio, donde se oye el grito más fuerte. Si has llegado hasta aquí, es porque todavía tienes dentro de ti la chispa de la verdad. Todavía hay algo en ti que quiere vivir sin máscaras, que no quiere distorsionar su historia para encajar, que quiere mirar al mundo sin miedo. Y eso es hermoso, es raro, es sagrado, es fuerte. Que tu dolor nunca sea excusa para dañar. Que tu historia nunca sea distorsionada por comodidad. Que tengas el valor de ser tú, aunque duela. Y si alguna vez te mentiste a ti mismo, te digo con amor, hay tiempo para volver. Pero tienes que empezar ahora. La justicia divina no castiga, revela. Y cuando llega la verdad, ya no sirve de nada huir. Hay que parar, mirar dentro y despertar. ¿Has notado cómo hay personas que disfrutan apagando el brillo de otros? Como si ver a alguien soñar, creer o reír fuera una amenaza. Se acercan con elogios fríos, con consejos disfrazados de preocupación, con miradas que no miran, sino comparan. Y poco a poco, empiezas a dudar de ti. Te preguntas si estás exagerando, si tu alegría incomoda, si tus sueños son demasiado. Eso es lo que pasa cuando alguien ha apagado su propia luz. Cuando el alma vive en penumbra, ver la luz ajena duele. Este es el tercer pecado imperdonable ante la justicia divina. Apagar deliberadamente la chispa de otro ser humano. No por accidente, sino por elección, por envidia, por represión, por miedo a quedarse atrás. Y tú conoces ese tipo de dolor. Tal vez lo viviste en el trabajo, cuando una idea tuya fue ridiculizada, solo porque venía de ti. Tal vez en casa, cuando compartiste un sueño, y escuchaste, eso no es para ti. O tal vez en una relación, donde cada logro tuyo fue recibido con silencio, burlas, o una sutil competencia. Hay un tipo de crueldad que no deja marcas en la piel, pero sí grietas profundas en el alma.
Es el asesinato simbólico de la esperanza. Y ocurre cada día. En conversaciones, en comentarios, en ausencias estratégicas, en silencios que duelen más que las palabras. Un estudio de Stanford con más de 8.000 personas demostró que aquellos que no se sentían libres para expresar su alegría o sueños por miedo al juicio, presentaban niveles más altos de ansiedad, bloqueo creativo y sensación de inadecuación. En otras palabras, ser constantemente apagado por los demás no solo duele, te destruye. Destruye la manera en la que te ves, cómo habitas tu cuerpo, cómo te proyectas en el mundo. Y lo peor, si no tienes cuidado, esas voces externas se convierten en tu voz interna. Pero tú puedes detener ese ciclo. Tú puedes mirarte al espejo y decir, no voy a apagarme por nadie más. No viniste a esta vida a encajar en la sombra de otro. Viniste a brillar con tu propia luz. Y si alguien te hirió, si alguien intentó apagar tu fuego, no respondas con odio. Responde con presencia, con integridad, con conciencia. Porque aunque la justicia divina parezca invisible, está actuando. Ya lo hace. Y lo que parecía impune, no lo es. Empezamos a sabotearnos incluso antes de intentar. Antes de soñar. Antes de brillar. Nos encogemos. Nos ocultamos. Nos decimos, no es el momento. No soy suficiente. Esto no es para mí. Pero, ¿de dónde viene esa voz? ¿Cuántos sueños has enterrado porque alguien te dijo que eran demasiado grandes? ¿Cuántas veces te achicaste en un entorno, solo para no molestar, solo para no incomodar? ¿Cuántas veces la oportunidad estaba ahí, lista para ti, y tú la dejaste pasar, porque temías lo que los demás pudieran pensar? Esa es la especialidad de los apagadores de luz. No gritan, no insultan, solo siembran una pequeña duda, y el resto lo haces tú. Pero hay algo que muy pocos te dicen. ¿Quién intenta apagar tu luz? En realidad está sofocando los últimos restos de calor dentro de sí mismo. Porque cuando alguien está en paz consigo mismo, cuando alguien se ha reconciliado con su historia, con sus heridas y su luz, verte brillar no le duele, le inspira. Así que no te confundas. No es sobre ti, es sobre ellos, sobre sus propios sueños abandonados, sobre el valor que nunca tuvieron, sobre las versiones de sí mismos que no pudieron sostener. El problema es que cuando esto nos afecta demasiado pronto, en la infancia, en la adolescencia, en momentos vulnerables, empezamos a creer que brillar es peligroso, que ser visto atrae envidia, que ser feliz es tentar al destino. Y entonces comenzamos a vivir en modo de contención, como si expresar entusiasmo fuera imprudente, como si mostrar orgullo fuera pecado, como si soñar fuera egoísmo. Pero déjame contarte una historia real. Nueva York, 1984. Una profesora de música en una escuela pública descubre una niña de 9 años con una voz extraordinaria. La elogia frente a todos. Y la niña baja la cabeza, encoge los hombros. La profesora se le acerca y le pregunta, ¿por qué te avergonzaste? Y ella responde, mi mamá dice que cuando uno se cree demasiado, pasa algo malo. Esa niña se llamaba Mariah Carey. Sí, una de las voces más icónicas de todos los tiempos. Le tomó años aceptar su propio don. Años para comprender que brillar no es pecado. Que apagar tu luz para que otros se sientan cómodos en su oscuridad no es virtud, es abandono. ¿Te identificas con esto? ¿Alguna vez, cuando te sentías feliz, alguien llegó con una nube y oscureció tu cielo? Si es así, haz algo ahora. Escribe en los comentarios la palabra reencender. Escríbela en mayúsculas. Hazlo como un acto simbólico, un compromiso público con tu propia luz. Porque tu decisión puede ser el punto de partida de un movimiento silencioso, pero poderoso. Porque el mundo necesita más personas que se atrevan a brillar, incluso si eso molesta. Sobre todo si eso molesta. ¿Sabes por qué? Porque los apagadores están por todas partes, pero nunca han sido mayoría. Son ruidosos. Sí, son invasivos. A veces están muy cerca, pero no, nunca fueron mayoría. El mundo está lleno de almas buenas, de personas que aplauden a otras, que se alegran con la felicidad ajena, que se sienten inspiradas, no amenazadas.
por la luz de los demás. El problema es que los saboteadores suelen estar cerca, en casa, en el trabajo, en amistades antiguas, en relaciones tóxicas que ya duraron más de lo necesario. Y por eso duele tanto, porque si fuera un extraño, podrías ignorarlo. Pero cuando viene de alguien que amas, la herida entra por las grietas más profundas del alma. Pero aquí está el detalle más importante de todos. La justicia divina ve, y no solo ve, actúa. Quien intenta destruir el propósito de otra persona, termina enfrentándose a su propia falta de propósito. Quien sabotea la esperanza de otro, termina caminando sin rumbo. Quien borra sonrisas, cosecha silencios. Y lo más trágico, quien roba el brillo de los demás, pierde su propio reflejo. Porque el universo no se guía por emociones humanas, se guía por principios. Y uno de esos principios es claro: todo lo que haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Esto no es superstición, es energía, es biología. La ciencia lo confirma. Personas que viven alimentando la envidia, el rencor y la represión, desarrollan más enfermedades autoinmunes, más insomnio, más ansiedad, más desequilibrios hormonales. El cuerpo cobra lo que la conciencia calla. ¿Y tú? ¿Vas a seguir apagando tu luz para no incomodar? ¿Vas a seguir pidiendo permiso para ser tú? ¿O ha llegado el momento de romper ese patrón? Salir del silencio y ocupar el lugar que te corresponde por derecho. Escucha esto con el alma. Brillar no es ser mejor, es ser completo. Completo en tus sueños, en tu risa, en tu fe, en tu voz, en tu esencia. Brillar es un acto de valentía, y en tiempos de oscuridad emocional, también es un acto de generosidad. No tienes que justificarte por estar en paz. No tienes que esconder tu felicidad para no molestar. No tienes que pedir disculpas por haber superado algo difícil. Tienes el derecho y el deber de reavivar lo que intentaron apagar. Y que esa sea tu respuesta. No gritar, no demostrar nada, no devolver los golpes. Solo seguir brillando. Porque mientras ellos gastan su energía intentando disminuirte, tú estarás creciendo en silencio. Y recuerda, la luz auténtica no compite, ilumina. Y tú viniste a eso, a iluminar. Mientras ellos esperan tu caída, tú estás subiendo, peldaño a peldaño, sin ruido, con humildad, con una fuerza que solo quien ha sido herido conoce. Mientras ellos proyectan sombras, tú te conviertes en faro. Y aunque intenten apagarte, recuerda algo esencial: la luz que nace del alma no depende del aplauso, ni de la aprobación. Simplemente es. Y mientras tú decidas mantenerla encendida, nada ni nadie podrá vencerla. Y si hoy te dijera que la justicia que tanto esperabas ya se ha hecho, aunque no de la forma que imaginabas, que esa aparente impunidad era en realidad parte de un proceso mucho más profundo, silencioso e infinitamente más justo que cualquier castigo visible, porque la vida, sí, la vida misma, no olvida. Puede parecer muda ante las injusticias, pero observa, registra, almacena, y cuando menos lo esperas, devuelve, no por venganza, por revelación, porque la verdad, aunque duela, es la única forma real de justicia. ¿Lo has notado? Las tres heridas que la justicia divina nunca perdona: la traición, la distorsión de la verdad y el intento de apagar el propósito de otro, tienen algo en común. No fueron errores, fueron elecciones, frías, calculadas, actos nacidos de una decisión, la de herir, la de despreciar lo sagrado, la de colocarse por encima de la verdad. Y esas elecciones no se arrepienten, no se cuestionan, no miran atrás, porque quien decide herir sin culpa, también decide cerrar los ojos al cambio. ¿Y qué pasa con quien se niega a cambiar? El mundo cambia, las personas evolucionan, los ciclos se transforman, y el alma que insiste en permanecer en la sombra comienza a quedarse atrás. Y entonces, nada fluye, nada satisface, las relaciones pierden sabor, los logros ya no tienen sentido, y todo se vacía, un vacío que no grita, solo traga, silencioso, letal.
¿Has visto personas así? Que lo tienen todo, pero están muertas por dentro, que ganan debates, acumulan bienes, reciben aplausos, pero no pueden dormir en paz, porque al final, la paz es la mayor señal de justicia recibida. Y no es la ausencia de problemas, es la presencia de coherencia. Es cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces están en armonía. Eso no se finge, no se compra, no se hereda, se conquista, viviendo con integridad, aunque duela, aunque sea lento, aunque sea solitario. Y ahora todo encaja. La traición destruye el vínculo con los demás. La mentira destruye el vínculo con uno mismo. La envidia destruye el vínculo con el propósito. ¿Y qué queda cuando ya no hay vínculos? Nada. Un ser humano sin vínculos es un ser humano sin raíces, sin dirección, sin alma. Ese, en sí mismo, es el karma más devastador. Pero tú no estás aquí para mirar a los demás. Estás aquí porque algo dentro de ti se niega a ser víctima. Aunque hayas sido herido, algo en ti sabe que este dolor tiene que transformarse en algo más. Y tienes razón. Tu dolor es real. Pero no tiene que ser definitivo. Puede ser una transición, un fermento, una semilla, el comienzo de un nuevo ciclo. Porque la justicia divina no solo actúa con quienes se equivocan, sino con quienes deciden no devolver el mal. Tú elegiste no vengarte, elegiste retirarte, elegiste el silencio cuando podías gritar. Y eso es una revolución espiritual. La ciencia ya lo respalda. Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard demostró que quienes deciden conscientemente no responder con venganza, se recuperan emocionalmente hasta un 68% más rápido que quienes alimentan el rencor. Lo que Jung intuía hace décadas, la ciencia ya puede medir. El perdón no es para el otro, es para dejar de sangrar por dentro. Y no, perdonar no significa olvidar, ni volver a abrir la puerta, ni exponerse otra vez. Perdonar es decir, este dolor no me pertenece, lo suelto, yo sigo. Y eso es lo que más asusta a quien te hizo daño. Verte florecer, ver que todavía sueñas, que todavía amas, que todavía crees. Porque en el fondo, ellos nunca esperaron que volvieras. Y aquí estás, brillando, reflexionando, reescribiéndote. Eso, por sí solo, es justicia en movimiento. No todos lo van a entender. Algunos se burlarán, otros dudarán. Pero no importa, porque la prueba de que has vencido no está en lo que otros ven, sino en el silencio en paz que sientes por dentro. Mientras el mundo grita, tú estás en calma. Mientras ellos fingen libertad, tú estás libre. Y mientras aparentan fuerza, tú ya eres fuerte. Y los que te traicionaron, tal vez hoy estén donde querían, riendo, celebrando, siendo admirados. Pero no te engañes. Las apariencias siempre mienten. Por dentro, el tiempo es implacable. Y lo que el alma siembra, el alma cosecha. Porque la gravedad no falla. Y la justicia divina, tampoco. No necesita urgencia. Es eterna. Y siempre llega. Y ahora, quiero invitarte a lo más poderoso. Salir de ese ciclo. Ya no busques ver caer a quienes te dañaron. Ya no esperes señales. Ya no necesitas justicia. Porque ya está ocurriendo. Dentro de ti. Tú no estás aquí para ver caer a nadie. Estás aquí para levantarte. Levántate. Toma tu lugar, recupera tu voz, reconquista tu paz, porque el acto más revolucionario que puedes hacer no es vengarte, es vivir en coherencia y brillar, más que nunca. Ya no lo necesitas, ya no necesitas mirar atrás buscando justicia. Tu cura está en otro lugar, en el presente, en el abrazo que aún puedes dar, en la paz que todavía puedes construir, en la vida que te espera fuera del dolor. Sí, lo sé, no es fácil. Hay días en que la rebelión vuelve, noches en que la nostalgia duele más que el orgullo, recuerdos que aparecen justo cuando parecía que por fin estabas en calma. En esos momentos, recuérdalo, ya pasaste por el fuego, y sigues aquí. La justicia divina no grita, pero trabaja. Estás más lejos de lo que crees, más arriba de lo que imaginas.
Ha llegado el momento de dar un paso consciente hacia tu reconstrucción total. No para olvidar lo que pasó, sino para convertirlo en la base de tu nueva fuerza. Del dolor a la dirección, el plan en 7 pasos. En los próximos minutos te comparto un paso a paso directo, práctico y profundamente humano para transformar lo aprendido en vida real. Aquí no hay fórmulas mágicas. Hay decisiones pequeñas, valientes y repetidas que reconstruyen tu alma por dentro y por fuera. 1. El silencio que escucha. Todos los días, 5 minutos de silencio absoluto. Sin celular, sin ruido, sin distracciones. No para entender, sino para escuchar lo que está vivo dentro de ti. Dolor, cansancio, gratitud, ira, nostalgia. Acepta lo que venga. El silencio que escucha es la primera puerta hacia tu verdad interior. 2. La palabra que libera. Toma papel y lápiz. Escribe sin filtros ni estética. Escribe para limpiar, para ordenar, para nombrar lo que te ata. Jung decía, lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino. Escribir es traer a la luz lo que te gobierna desde la sombra. Termina leyendo en voz alta. Oír tu verdad tiene un poder que sorprende. 3. El no que cuida. Aprende a decir no donde antes decías sí por miedo. No a lo que te agota. No a lo que te disminuye. No a los vínculos que drenan tu energía. Cada no que le dices a lo que te destruye es un sí que te das a ti. Ese es uno de los actos de sanación más profundos. 4. El sí que expande. Ahora que sabes qué soltar, pregúntate, ¿qué quiero construir? Reaviva un sueño olvidado, un proyecto, una conversación pendiente, una reconciliación, un comienzo. Elige una cosa y da un paso concreto hoy. No grandioso, sincero. El karma se transforma en acción consciente. 5. La vigilancia del corazón. Cuando cambias, el mundo reacciona, y no siempre de forma amable. Puede que haya críticas, dudas, abandonos. No es un error, es evolución. Vigila tu corazón para no volver a los viejos patrones. Si caes, te levantas. La transformación no es lineal, es espiral. A veces vuelves al mismo lugar, pero ya no eres el mismo cuando llegas. 6. La gracia de no saber. Acepta que no tendrás todas las respuestas ahora. Algunos dolores seguirán sin sentido por un tiempo. La paz no nace de la explicación perfecta, sino de la confianza. Aprende a descansar en el no sé. Ahí nacen revelaciones que solo llegan a los humildes del alma. 7. El círculo de luz. Crea un entorno que refleje quien quieres ser. Personas, hábitos, contenidos, conversaciones. No porque te creas mejor, sino porque sabes cuánto cuesta mantenerse íntegro. Rodéate de gente que se alegra cuando creces y sé tú también esa persona para los demás. La vida es un espejo. Cuando iluminas, inevitablemente te conviertes en fuente de luz para quienes estaban perdidos. Si este mensaje te tocó, te sostuvo, encendió algo en ti, suscríbete a este canal. Aquí no vendemos fórmulas, caminamos juntos. Aquí no buscamos entretenerte, buscamos transformarte. Dale me gusta si sentiste verdad en estas palabras. Comenta, aunque sea con una palabra, estoy listo, suelto, recomienzo. Porque cuando compartimos desde el alma, sanamos en colectivo. No dejes que este contenido muera dentro de ti. Actúa, vive, florece. Y recuerda, ya empezaste. Te espero en el próximo paso. Suscríbete ahora y sigamos caminando juntos.